En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Corta el cordón. Y quiero comenzar antes incluso de leer la palabra o las palabras que vamos a leer esta noche. Quiero comenzar, bueno, vamos a comenzar con la palabra. Amén. Dice en Ezequiel 16, del 3 al 6, lo siguiente. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue un amorreo y tu madre una etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni frotada con sal, ni fuiste envuelta en pañales. No hubo ojo que se compadeciera de ti para hacerte algo de eso, sintiendo lástima por ti, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día en que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Quiero comenzar esta prédica contándoles algo muy personal. Y es sobre un sueño que yo tuve hace más o menos un año, algo así, que fue realmente muy fuerte para mí. Hoy vamos a estar hablando sobre propósito. Y este sueño fue muy fuerte para mí porque ahora cuando se los cuente van a entender. Yo soñé de que yo estaba en un lugar y había prácticamente, de hecho les puse las imágenes para que más o menos se hicieran una idea. Yo veía como una puerta y yo veía de que había una mujer en un cuarto oscuro y esa mujer tenía un bebé que había acabado prácticamente de nacer o que llevaba pocos días de nacido. Entonces, cuando yo vi esa mujer, yo me di cuenta de que ese bebé prácticamente no estaba sano, de que ese bebé, la mamá no había cortado el cordón umbilical y ese bebé todavía estaba pegado a la placenta y eso había provocado de que el niño estuviera así como prácticamente casi muriéndose y como lleno de gusanitos. Entonces, cuando yo vi esa escena, yo en el sueño, yo le dije a esa mujer, no, ¿qué haces ahí en esa oscuridad? Sal de allí. Entonces, cuando ella salió, que yo vi al niño, yo como que me empoderé así en el espíritu y entonces yo comencé a orar en el espíritu para que fuera cortado ese cordón umbilical y para que Dios le diera vida a ese niño. Entonces en el sueño, cuando yo hago esa oración, el bebé recobra, ¿no? La vida. Y yo veía muchas personas. Entonces, algo que me llamó mucho la atención es que, wow, yo me sentí súper bien en ese momento porque yo dije, wow, Señor, mira cómo a través de esta oración que yo hice, yo me creía la estrella de la película. A través de esta oración que yo hice, este bebé resucitó. Y yo sentí que el Señor habló en el sueño y me dijo, sí, tú fuiste la persona que oró y el bebé resucitó, pero esa mujer que estaba en el cuarto también eres tú. Y eso fue tan chocante para mí, porque Dios me hizo ver, eh, ese bebé significa o significaba en ese momento la condición espiritual en la que estaba mi propósito. O sea, la condición espiritual en la que estaba mi propósito era de que ya yo había parido y yo ni siquiera me había dado cuenta, yo, Lisandra, de que ya yo había parido mi propósito y por no cortar el cordón umbilical, mi propósito se estaba muriendo. Entonces, inmediatamente, cuando yo me desperté, el Señor, yo enseguida que tengo este tipo de sueños, yo busco respaldo bíblico y me voy a la palabra. Y uno de los pasajes bíblicos que el Señor me da, que vamos a ver los dos pasajes bíblicos que el Señor me dio, pero uno de ellos fue este de Ezequiel. Entonces, yo recuerdo, y ahora vamos a explicar bien qué significa todo esto. Amén. Yo recuerdo de que
mi reacción cuando el Señor me dio esta palabra de Ezequiel fue de que yo me puse brava con Dios, porque yo ahora les voy a explicar por qué. Bueno, es que les quiero decir tantas cosas que ya se lo quiero resumir todo. Lo primero que dice aquí, dice, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue un amorreo y tu madre fue una etea. Eso lo que significa es que nuestros orígenes, el origen del ser humano, dice que nosotros fuimos concebidos en pecado. Entonces, el propósito que Dios deposita en nosotros, en nuestro vientre, amén, va creciendo. Pero el punto es el siguiente, el punto es de que si llegado a un determinado momento nosotros no cortamos el cordón umbilical, ese bebé va a morir. ¿Por qué? Porque llega un momento de que la placenta se desprende de la mujer y esa placenta se empieza como a podrir y eso le causa infección al niño y el niño muere. Y entonces llevándolo a lo espiritual, el Señor me ministraba y me decía, ¿sabes cuál es el punto, Lisandra? En que hay una conexión espiritual y hay una influencia entre ti y tu llamado. Entonces, eso es lo que significa el cordón umbilical. En cuanto a tu nacimiento, el día que no nací, el día en que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical. Entonces, muchas veces, cuando el Señor deposita un llamado, un sueño, una asignación, llámale como quieras, de parte de nosotros, dentro de nosotros, nosotros, primeramente, lo primero que debemos hacer es respetar cada etapa. Entonces, nosotros tenemos una parte activa. Dios pone ese llamado, ese propósito dentro de nosotros, pero nosotros tenemos una parte muy activa. Y porque nosotros debemos proteger, ya que nosotros somos los portadores de ese propósito, nosotros debemos proteger, al igual que una mujer embarazada, ese propósito. Y te voy a comenzar a hablar de algunos de los riesgos en el embarazo. Por ejemplo, yo te quiero hacer una pregunta. ¿En qué? Que tú tienes un propósito, eso es claro. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y bueno, en el caso de Jesús, que es varón, tienes un hijo, porque quizás no te familiarizas mucho con esto del embarazo. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú al menos sabes en qué en qué etapa de la gestación tú estás? Tú cargas un propósito de Dios y eso es 100% seguro. ¿Tú te has preguntado, te has detenido a preguntarte alguna vez en qué etapa de la gestación tú estás? Por ejemplo, en la mujer, mientras está embarazada, si hace cosas indebidas, corre el riesgo, por ejemplo, de abortar. Entonces, es allí donde cuando Dios deposita un sueño en nosotros, nosotros no podemos estar haciendo cosas que no debemos, porque nosotros debemos proteger ese llamado para que eso no salga, para que eso no se pierda antes del tiempo. Si sucede otra cosa, si se pasa el tiempo, por ejemplo, la placenta deja de funcionar y el bebé no recibe suficiente oxígeno y el bebé se pone muy grande. Entonces, ¿saben lo que sucede? De que hay momentos en los que nosotros estamos tan conectados, como dice eso, con nuestros orígenes, el amorreo, la madre tea. Estamos tan desconectados de Dios y estamos tan conectados con lo terrenal de que nosotros damos a luz ese propósito y ni siquiera nos damos cuenta. Y peor todavía, pensamos de que nosotros somos como los dueños de ese propósito. Y el Señor, algo que me hacía entender con ese sueño que yo tuve, es que sí, yo soy la portadora de ese propósito, pero ese propósito a mí no me pertenece. Ese propósito le pertenece a Dios. Y aquí hay algo muy interesante. Cuando el Señor creó al ser humano, por ejemplo, Adán no tenía ombligo. Entonces, cuando el Señor creó al ser humano en Edén,
el que le daba la conexión que tenía Adán y el que recibía los alimentos, al igual que un cordón umbilical, que el bebé recibe alimento, oxígeno, nutrición, todo. Allí, Adán recibía eso directamente de Dios. Entonces, cuando en el sueño el bebé nace, el hecho de que yo tenía que cortar el cordón umbilical era prácticamente Dios diciéndome, Lisandra, vas a tener, ¿sabes qué? Que cortar con lo terrenal, vas a tener que santificarte más. Y no solo eso, a mí me sucedió algo en ese sueño y fue que el Señor me dijo algo muy fuerte. Si nosotros estamos desconectados de Dios y estamos muy conectados en lo terrenal y no le hacemos caso a ese embarazo, no le hacemos caso a ese bebé, no le hacemos caso a ese propósito cuando nace, ¿cómo tú llamarías a una mamá que cuando nace su bebé lo abandona? ¿Cómo se llama eso? Y lo deja morir. Eso, por muy fuerte que pueda parecer, fue lo que me dijo el Señor. ¿Y sabes qué? Eso se llama asesinato. Y yo recuerdo que yo en el sueño me incomodé tanto con el Señor, porque yo pasé, por ejemplo, literal, como una mamá, de tener a su bebé dentro y decir, wow, es como que el bebé forma parte de mí, somos una cosa sola. Cuando el bebé nace, tú te das cuenta de que es un ser independiente de ti. Y yo recuerdo que yo me puse tan brava con Dios, porque yo le dije, Señor, tú me vas a juzgar por algo como que no tiene nada que ver conmigo. Eso decía yo en mi mentalidad en ese momento. Y entonces yo como que le hice rechazo al propósito, le hice rechazo al bebé. Pero el Señor fue allí donde me dijo, Lisandra, necesito que te santifiques, necesito que cortes el cordón umbilical, necesito que empieces a cortar con las cosas terrenales y empieces a alimentar a ese niño, el que le va a dar el alimento a tu propósito, a ese niño que ya nació, soy yo, porque tu propósito me pertenece. Pero yo necesito que tú, al igual que una madre, abraces. Miren, abraces. Miren en esas imágenes cómo se ve un niño cuando una madre, en este caso nosotros, o un padre, en el caso de Jesús, no lo cuida. Ese propósito, después de tanto cuidado de Dios y tantos procesos y tanta formación de Dios en nuestra vida, ese propósito, ese llamado sale a la luz. Imagínate si nosotros los dejamos así, en esas condiciones, sin limpiarlo, como dice ahí en esa palabra de Ezequiel, abandonado, tirado, sin cortar el cordón umbilical, sin vestirlo. Entonces, esa es la imagen que le decía como que yo hice rechazo. Entonces, ¿qué debemos hacer con el propósito de Dios? El propósito de Dios es como un hermoso niño, un hermoso regalo y un hermoso privilegio que Él nos da y nosotros debemos cortar el cordón umbilical, nosotros debemos lavarlo, nosotros debemos bañar a ese bebé y debemos comenzar a cuidarlo, a alimentarlo para que ese propósito crezca. Amén. Entonces, quiero leerles algunas cositas que escribí porque saben que a mí me gusta hacer las cosas a modo de estudio bíblico. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, una de las cositas que escribí fue la siguiente, para entender un poquito más esto de las ataduras terrenales. Entonces, estás dejando morir el propósito porque estás demasiado concentrado a las cosas de la tierra. ¿Cuáles son las cosas de la tierra? ¿Qué es lo que desvía nuestra atención del llamado y del propósito de Dios? Por ejemplo, el pecado, los deseos carnales, desconexión con Dios, olvido del llamado. Estamos ocupados en las cosas de este mundo, estamos muy ocupados con el placer o atareados terrenalmente y decimos que no tenemos tiempo por falta de tiempo y nuestro llamado, nuestro bebé
está como un niño abandonado allí en el olvido. Eso no es lo que desea Dios. Amén. Entonces, vamos a ver algo muy interesante y es lo siguiente. ¿Qué significa la palabra propósito? Amén. Ahí me veo ya yo cuando ya yo abracé el propósito. Yo le dije, bueno, Señor, yo no le voy a hacer rechazo a esto. Yo voy a abrazar este llamado, yo voy a abrazar a este niño, yo voy a dejar, como se dice en Cuba, la bobería. Yo me voy a concentrar en las cosas que me tengo que concentrar y yo voy a limpiar ese bebé, a ponerlo bien lindo, Señor, y voy a cumplir mi llamado en esta tierra. Voy a conectar aún más contigo y voy a hacer lo que tengo que hacer para ti. Entonces, ¿qué significa la palabra propósito? Entonces, antes de leer esto, quiero leerles una frase que dice, fuimos una idea totalmente formada en la mente de Dios aún antes de tener cuerpos físicos. Fuimos una idea formada en la mente de Dios. ¿Qué significa eso? De que Dios pensó en ti. Él sabía la necesidad que iba a haber en un tiempo específico en esta tierra y Él pensó en ti y te dio dones y te dio características muy peculiares tuyas para que tú pudieras cumplir tu asignación en este tiempo. Entonces, ¿qué significa propósito? Nuestro propósito es la intención original de Dios, la determinación y el deseo que Dios tuvo cuando Dios nos dio vida. Cumplir el propósito es como cumplir la asignación para la cual Dios nos creó. Tú eres respuesta de Dios en este tiempo. Y si tú me preguntas o tú me dices, bueno, Lisandra, yo no sé cuál es mi propósito, eso es muy simple. Te digo cómo tú logras identificar cuál es tu propósito. Bueno, ¿en qué tú eres bueno? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te fluye? Por ejemplo, hay personas que les gusta cocinar. Hay otras personas, por ejemplo, que les gusta dar palabra de ánimo. Hay otras personas, un ejemplo, que a veces no hacen nada, pero simplemente están ahí como un punto de referencia para otros. ¿Qué te gusta? ¿En qué fluyes? ¿Qué sientes que Dios depositó en ti que te da placer hacerlo y que haciéndolo tú eres de bendición para otras personas? ¿Tú sabías de que cuando tú no cumples tu propósito, hay personas que sufren? Porque así como Moisés, por ejemplo, fue la respuesta de Dios al clamor del pueblo de Israel, de igual modo, tú eres respuesta de Dios al clamor de otra persona. Y como te digo, yo muchas veces me he sentido de que ni siquiera tengo que hacer qué sé yo qué cosa, sino simplemente estar. Ser, por ejemplo, ese árbol, ese punto de referencia, estar para los demás. Entonces, amén. Yo espero que mientras yo daba este significado y todo esto, tú comiences a pensar, a individuar cuál es tu propósito. ¿En qué etapa, como te decía, de la gestación estoy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a comportar cuando ese propósito finalmente salga a la luz? Amén. Entonces, después que yo tuve este sueño, el Señor, aparte de esta palabra de Ezequiel, me dio otra palabra hermosa que me ayudó aún más a entender esto del propósito. Y se encuentra en Hechos, capítulo 9 del 36 al 43. Y habla de una mujer llamada Dorcas o Tabita. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Yo aquí puse 3 versículos nada más, pero escuchen con atención. Mírenla. Dice la palabra de Dios, Dorcas es resucitada. Había entonces en Job, y vamos a hablar de Dorca, ¿por qué? Porque Dorca fue una mujer que cumplió el propósito de Dios. Fue una mujer que entendió cuál era su llamado y lo cumplió en plenitud.
Dice, había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Job, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala donde los rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Lo mismo que yo en el sueño hice con el bebé. Oré y resucitó. Dice entonces, ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto fue notorio en toda Job y muchos creyeron en el Señor. Lo primero que me llama la atención de este relato es que la palabra de Dios llama a Tabita discípula. Una discípula era prácticamente una devota seguidora de Jesús. Y aquí te hago otra pregunta. ¿Cómo está tu devoción hacia Dios? ¿Cómo está tu amor hacia Dios? ¿Cómo está tu conexión con Dios? ¿Cómo está el interesarte por las cosas que a Dios le interesan? Como te decía ahorita, de no estar distraído, de estar con tu mente alineada a lo que quiere hoy Dios de mí, a cómo Dios me quisiera usar en el día de hoy, con un simple mensaje, con una llamada. Entonces, dice esta palabra algo muy lindo, dice de que ella abundaba en buenas obras y en limosna. O sea, Tabita se dedicaba a coser vestidos para los pobres y les daba limosnas. Y el Señor me hacía ver lo siguiente, o sea, Tabita prácticamente había puesto en acción las palabras de Jesús, estuve desnudo y me vestiste. Pero la diferencia entre Tabita y nosotros es que mientras ella vestía a los pobres o vestía a las personas en Job, en su ciudad, con vestidos físicos, nosotros estamos vistiendo con vestiduras de salvación a las personas que están alrededor de nosotros. Amén. Entonces, algo muy hermoso es en el versículo 39, dice, Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala donde lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrando la túnica y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, ahí yo me pregunto, ¿qué legado estás dejando? Dice de que esta mujer había muerto, pero que ella había dejado un legado. Dice de que ellas mostraban las túnicas. Cuando nosotros no estemos más en esta tierra, ¿qué recuerdo vamos a dejar? ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Qué van a mostrar las personas de nosotros? Que cuando vean algo digan, wow, ella o él fue tremendo hombre de Dios, fue tremenda mujer de Dios. Mira el legado que dejó en mí, mira lo que hizo en esta generación. Mira cómo marcó la diferencia en esta generación. Mira cómo sí, quizás ya hoy no está, pero cumplió su asignación, cumplió su propósito. ¿Qué legado estamos dejando? ¿Qué estamos haciendo de útil? Cuando nosotros, y lo digo porque muchas veces, por ejemplo, veo a mi hija y yo también, no es que uno siempre está súper, como digo yo, espiritual ni nada de eso. Cuando nosotros estamos horas y horas y horas, por ejemplo, allí con el teléfono, perdiendo tiempo, yo misma me pregunto, ¿esto que estás haciendo tiene trascendencia? ¿Está siendo de bendición para alguien? ¿Esto va a ser recordado? Como le decía yo a mi hija el otro día, hay personas que desearían tener un solo minuto de vida y sin embargo, tú estás botando tu vida viendo a través de la pantalla de un teléfono la vida de otros mientras estás descuidando y perdiendo la tuya. Entonces, ¿qué legado estamos dejando?
¿Qué estamos sembrando en los demás? Entonces, algo muy lindo es el versículo 40 y dice, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Entonces, si tu propósito, amén, está como, por ejemplo, estaba mi propósito en ese momento, pudriéndose, abandonado, ya casi muriéndose y lleno de gusanitos por no haber cortado con lo terrenal. Si tu propósito en este momento está descuidado o peor aún, espiritualmente ha muerto, quiero decirte algo, hay esperanza, porque no es solo mostrar una parte sin mostrar la otra. Quiero decirte algo, hay esperanza para ti. ¿Sabes por qué? Porque si tú me preguntas, ¿en qué modo entonces Lisandra va a resucitar mi propósito? La misma palabra te da la respuesta. Dice de que Pedro, sacando a todos, se puso de rodillas y oró. Entonces, el único modo de resucitar un propósito es a través de una oración íntima. Puede ser una oración, por ejemplo, en intimidad tú y el Señor en el día de hoy, después que se acabe este encuentro. Señor, me he dado cuenta de esto del niño. La verdad que nunca lo había visto con esos ojos. Señor, no tengo ni siquiera idea de en qué etapa de la gestación estoy o si mi propósito ya nació y yo lo tengo abandonado. Pero una oración sincera, Señor, al igual que Pedro hizo con Tabita, de que sacó a todos y en la intimidad hizo una oración sincera y le dijo, Tabita, levántate. Señor, yo sé de que tú tienes toda la autoridad y toda la capacidad de, así como levantaste a Tabita, tú tienes la capacidad de hacer regresar a la vida mi propósito. Señor, yo no me quiero ir a esta tierra sin haber cumplido mi propósito. Yo no me quiero presentar delante de ti y cuando tú me preguntes, ¿qué hiciste con el niño? ¿Dónde está el niño? Ese niño creció, ese niño tuvo la oportunidad de ser un niño sano, limpio, crecer, desarrollarse y ser de bendición. ¿Qué le vamos a responder al Señor? Entonces, otra cosa que yo meditaba es lo siguiente. Hay personas que desgraciadamente, por ejemplo, están tan desconectadas de Dios y tan endurecidas. Y créanme, no estoy criticando. Yo he tenido periodos de mi vida así y les he contado muchísimas veces mis experiencias. Que Dorcas, por ejemplo, el Señor me hacía ver, Dorcas en ese momento estaba muerta. Ella no podía orar por ella misma. Pero quiero decirte algo, a esas personas que no tienen la fuerza de orar porque ya ni siquiera se dan cuenta de las cosas, quiero decirte algo, tú puedes ser un Pedro también en este día. Tú puedes también ponerte como un intercesor y orar para que resucite el propósito de otros. Y sabes algo, una cosa lindísima que el Señor me hacía ver y es lo siguiente. Tabita ejercía un llamado ayudando a otros, pero su mismo llamado fue el motivo para que ella regresara a la vida aún después de muerta. ¿Sabes algo? El llamado de Tabita, lo que ella hizo por otros, fue lo que la resucitó. Entonces, yo te quiero, de verdad que sí, invitar en el día de hoy a tomar conciencia de esto, a recibir esta palabra con amor. Te digo, no te la transmití, por ejemplo, desde superioridad o desde, ya, Lisandra, porque ya finalmente ella está ejerciendo su propósito. No, yo pasé muchos años, muchos procesos, muchas cosas en mi vida y te digo, el Señor me hizo ver la cruda realidad de cómo estaba mi bebé. Entonces, lo que yo te quiero decir y lo que yo te quiero transmitir es, número uno, crearte conciencia de esto, como el Señor creó conciencia en mí. Pero te quiero decir, hay esperanza. Dios quiere usarte. Se necesitan muchas tabitas en esta tierra.
Se necesitan personas que sean de bendición a otras, personas que le hablen de Jesús a las otras personas, personas que sean agentes de salvación. Y yo te digo algo, desde que yo entendí esto, yo le dije, Señor, lo peor que a mí me pudiera pasar sería irme de esta tierra sin haber cumplido mi propósito. Y es por eso que tú me ves obsesionada por cumplir el propósito. ¿Me he puesto brava con Dios? Sí. Te digo, cuando yo tuve ese sueño, yo hasta le hice rechazo al propósito, le hice rechazo al niño, le dije, Señor, tú me vas a responsabilizar a mí por eso, por ese propósito, por ese niño. Yo me sentía como que eso no me pertenecía, como que eso era una cosa separada de mí. Pero luego con la ayuda del Señor, yo le dije, ok, Señor, yo voy a amar. Amén, no le puse las imágenes. Yo le dije, Señor, yo voy a amar. Y con esto quiero terminar. Señor, yo voy a limpiar, yo me voy a limpiar. Yo voy a estar de nuevo en conexión contigo. Yo voy a cortar el cordón umbilical de todo lo terrenal. Yo voy a alabar ese bebé, Señor. Y yo voy a cuidar ese propósito tan hermoso y voy a cuidar ese propósito tan hermoso que tú en tu infinita misericordia me entregaste para yo poder marcar la diferencia y ser de bendición y ser un agente de tu amor en esta tierra y poder bendecir a otros. Amén. Entonces, quiero hacer una oración por ustedes y después que haga la oración, si alguno de ustedes siente el deseo de compartir algo, si el Señor les ministró algo, si quieren decir algo, pues lo pueden hacer con toda libertad. Amén. Entonces, yo voy a hacer esta oración. Gracias, Dios mío. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú eres bueno y tú no nos dejas en nuestra dureza, Señor. Hemos pasado muchos periodos en nuestra vida, Señor, como una montaña rusa. A veces hemos estado arriba, otras veces hemos estado abajo, otras veces hemos estado muy cerquitas de ti, otras veces nos hemos distraído y nos hemos alejado. Pero yo te doy las gracias, Señor, porque a pesar de que esa palabra fue muy fuerte para mí recibirla en ese momento, ay, Dios mío, esa palabra fue un gesto de total amor y total misericordia, Señor, hacia mí, hacia mis hermanos. Porque, Señor, tú pudieras perfectamente olvidarte de nosotros o pudieras perfectamente dejarnos en nuestra ignorancia y después rendirnos cuentas, pero tú no eres así, Señor. Tú eres un Dios, Padre, que sí, nos regañas, nos corriges, pero es porque nos amas y porque no hay nada, Señor, que tú anheles más que vernos, Señor, sanos, que vernos cumpliendo ese llamado para el cual tú nos creaste en esta tierra. Gracias por no dejarnos en nuestra dureza, Señor. Gracias por tratar con nosotros. Gracias por permitirnos y por darnos ese privilegio, Señor, de ser apasionados por ti, de ser agentes de tu amor, de ser esas personas, Señor, que a través de tu gracia, Padre, puedan influenciar y cambiar la vida de otros. Señor, no queremos vivir una vida mediocre en esta tierra, Señor. Nosotros queremos vivir una vida trascendental y la mayor trascendencia, lo mayor, Señor, lo más alto que nosotros podemos hacer en esta tierra es ser representante, Señor, de tu amor y alcanzar, Señor, con salvación a tus hijos. Gracias por todo. Yo te quiero presentar mi vida. Guárdame, cúbreme. Te quiero presentar la vida de cada uno de mis hermanos que han escuchado esta palabra en esta noche, Señor. Yo te pido que tú les ayudes, Señor. Al que está todavía en proceso de gestación, Señor, ayúdale a llevar a término ese embarazo. A los bebés que ya nacieron, Señor, pues ayúdales y ayúdanos también a mantenernos siempre en guardia, Dios, porque no es solo que el bebé nazca, hay que estar siempre atentos porque después que el bebé nace y va creciendo, enfrenta muchos desafíos. Yo te pido, Señor, que tú cumplas tu propósito en la vida de cada persona que ha escuchado de esta palabra, Señor, y que nosotros podamos ser de mucha bendición y nosotros, que tú nos uses poderosamente y nosotros seamos recordados, Señor, como esos grandes hombres de la Biblia
Seamos recordados como los del avivamiento, Señor, como los que causaron contra todo pronóstico la diferencia en esta generación. Gracias por la vida de cada persona que está escuchando. En el nombre de Jesús, amén.